Bueno, vamos a continuar. Estamos viendo la parte de aplicación, ¿no? Pero empezando desde la estructura del disco, que ya lo vimos en la anterior clase, y estamos ahora viendo también un poco la parte de la estructura lógica ya del disco, ¿sí? Y bueno, algo que intentamos hacer la última clase fue el tema estábamos viendo, bueno, si fuimos un poquito más hacia, me refiero a, nos empezamos a hablar un poco incluso del BIOS, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, y bueno, hay una característica que me fijé después de la clase, es esta, ¿ya? Y después bueno, revisando, hay una opción en el VMware que te permite poder configurar. Claro que no la hice en este caso, porque ya no es necesario para que el tiempo de espera antes de que arranque la máquina tenga que ser un poquito más largo y te dé la opción de poder ingresar al BIOS. Pero ya a partir de esta versión, estoy ahorita con la 16, aparece esta opción que dice Power on to File Firmware, ¿ya? Entonces, esa opción es la que se va al BIOS, ¿no? Entonces, obviamente esta es una versión antigua de BIOS. Las versiones actuales de BIOS son totalmente diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Y incluso el ingreso también varía de modelo en modelo, ya no es tan estandarizado. Antes era, casi todos los BIOS tenían esta característica, esta interfaz, y las opciones ah, me refiero a de poder, digamos, aceptar o un valor, grabar y demás eran casi estándares, ¿no? Ahora es muy, muy variado. Las opciones de BIOS son demasiado variadas ahora, ¿no? Antes todavía, digamos, como que se conservaba eso de Main, Advanced, Security, Boot, ¿no? Esas opciones. Las tienen actualmente, pero ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más quería comentarles? Ah, creo que, no sé, creo que no sé si les dije, pero justo también en el BIOS es donde tú habilitas el soporte a sistemas operativos de 64 bits. Tienes que habilitarlo. No sé si alguna vez le comentamos acerca de eso, no recuerdo, pero es en el BIOS también donde haces eso, especialmente en modelos antiguos, Core i3, por ejemplo, no se hace eso, ¿no? Pero bueno, en este caso, como ya tienen sus máquinas virtuales, no han tenido la necesidad, ¿no? Pero en algunos equipos sí hay que venir aquí, pero en la máquina real, ¿no? No en la máquina virtual. Y hay que buscar la opción que dice Virtual Technology, ¿ya? Bueno, a esto me refería, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está por defecto Removable Device, ¿sí? Entonces aquí tú pones, no, es donde está, que dice Control. Bueno, aquí ya no me está dando la opción de, a ver, dice Enter, Expands or Collapse Devices. Ah, ya. Vamos a ver, Enter, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Moves the device up and down. Más, menos. No, no está funcionando. Más, menos. Ahí está, ¿no? Sí, ya vieron, a eso me refería. Entonces, aquí es cuando, bueno, todo empieza aquí, les decía, ¿no? Entonces, yo vengo al BIOS y esto en máquina real, ¿no? Al principio pongo la opción de, vamos a poner más, esto, ¿no? Pongo Removable Device para que busque el CD, ¿no?
para empezar a bootear, ¿no? Y después lo cambio a disco duro, ¿no? Y entonces ese es el orden, ¿no? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, como el que estaba inicialmente, lo dejamos en Removable Devices, lo que va a hacer es, bueno, si existe un CD o algún medio, o en este caso, por ejemplo, si lo tuviera un pendrive con sistema operativo que pueda arrancar, va a arrancar desde el USB, ¿no? ¿Ya? Y si no tiene nada, salta al siguiente de la lista, ¿sí? Entonces, y por eso se acuerdan cuando tratábamos de prender, me salía también la opción de network, ¿no? Boteo por network. Entonces, pues aquí es donde, bueno, puedo colocar aquí hard drive, después le doy F10 para que se salve, ¿no? ¿Ya? En este caso voy a mantener, no voy a hacer ningún cambio. Vamos a hacer este. Solo, esto es como, más como informativo también, ¿no? Pero de alguna forma, igual hay un capítulo que es posterior, después que se habla de entrada y salida y que se toca algo acerca de los dispositivos, ¿no? Que son administrados por el sistema operativo, ¿ya? Entonces, ya, vamos a venir aquí, F10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este tiene que ser, yes, ¿ya? Entonces, en este caso, después de que se ha prendido la máquina, lo que ha hecho es igual, cuando instalo Windows, en el sector de arranque va a instalar su programita que le va a permitir arrancar, ¿no? En algunos Windows, o si instalas dos Windows en un mismo equipo, se puede instalar dos Windows, ¿no? Aparece un prompt similar al de SUSE, ¿no? Donde tú eliges cuál Windows, ¿no? Entonces, ese programita está instalado en el sector de arranque, ¿no? Entonces, en el BIOS tú pones el orden de boteo. Bueno, obviamente tiene que estar en primer lugar el disco. Entonces, ese disco tienes reservado o está usando un espacio para lo que es el Master Boot Record, ¿no? Y bueno, algunos detalles que no hablamos en la última clase, por ejemplo, es que el tamaño de ese sector que se utiliza del disco es de 512 bytes, no es muy grande, ¿no? Entonces, del disco, no sé, lo tenés aquí, ¿no? Ah, ya, ocupa 512 bytes este espacio, ¿ya? Y, y el programita, ¿sí? Donde está solamente ese menú, donde se carga para poder yo elegir en el caso de Linux, cuál opción voy a utilizar, ¿no? Normalmente viene dos, ¿no? Una que es para prueba y otra que es el oficial, ¿no? El boteo normal del sistema. Y en el caso de Windows, si instalo dos sistemas operativos, el programita de boteo te instala un menú para que tú puedas decidir si voy a, por ejemplo, digamos, instalo en una partición Windows 10 y en otra partición Windows 2000, digamos, 16. Entonces me va a aparecer un promptcito para que donde diga Windows 10 y el otro diga Windows 2016, ¿no? Entonces, seleccionando va a arrancar del disco correspondiente, ¿sí? Entonces, en uno de los discos, justo en estos 516 bytes, se va a instalar ese programita, ¿no? Que es el que tiene la información para indicarle cuál de los discos, particiones tiene el sistema operativo, ¿ya? Y bueno, aquí también voy a hacer una aclaración a este gráfico, es que esta tabla de particiones, ¿ya? Está dentro del MBR,
¿no? Entonces, una parte del MBR utiliza el programita y la otra parte es aquí dentro está la tabla de particiones. Y después recién empieza el resto, ¿ya? Entonces, estaríamos definiendo, estaríamos ya en 512 bytes este espacio, todo este espacio que va a ser ocupado para el arranque y además la tabla de particiones, ¿no? Bien, vamos a continuar. No, tenemos que continuar en este gráfico. Ya, entonces voy a empezar aquí haciendo un gráfico paralelo. Sí, entonces, bueno, estamos viendo estos detalles justamente porque los archivos necesitan un disco, ¿sí? Y el disco se lo tiene que preparar para que yo pueda guardar los archivos, ¿no? ¿Sí? Entonces es por eso que estamos viendo estos detalles, ¿no? Y bueno, y hemos aprovechado también justamente para poder entender el por qué, digamos, se tiene esos primeros 512 bytes reservados, ¿no? Vamos a- listo. Bien. Bueno, aquí hay un dato interesante también que lo vamos a ver posteriormente, tal vez más detalles o tal vez lo vamos a ponerlo como parte de uno de los trabajos adicionales, ¿no? Que para el segundo parcial, ¿no? Es el hecho de que hay actualmente ya se habla de dos tipos de disco, ¿ya? Disco MBR y disco GPT, ¿sí? No sé si han escuchado hablar, ¿no? Hay otro que, bueno, que sí, yo lo he escuchado, pero no he interactuado. Mm, Han debido hablar de UEFI, ¿no? Sí, ahora hay en el caso de, digamos, de las placas, ya o sea, bueno, lo que hemos entrado hace un momento era el BIOS, que por muchos años ha sido lo que todas las máquinas tenían, pero ahora hay otra alternativa al BIOS que es el UEFI, ¿sí? Las nuevas máquinas ya vienen con UEFI, ¿ya? Y creo que hay otra característica más, no sé si alguien lo conoce, la característica que requiere Windows 11. Alguien no sé si sabe o tiene el dato. No es seguridad UTP o algo por ahí. Seguridad, UTP, si no me equivoco. UTP, creo que sí es eso. Ya, pero bueno, hay otra característica. Creo que no, creo que es otro adicional. Es, no, se me fue el nombre de esa característica. Ya, pero bueno, no poco vamos a entrar a más detalles. Voy a ver, pero bueno, actualmente ya no se maneja solo BIOS, sino también se maneja UEFI. Y esto implica, y normalmente esto está así asociado, ¿no? BIOS está más asociado con los discos MBR y para GPT utilizas UEFI. O sea, tienes que tener UEFI, ¿no? Bueno, más o menos esa es la relación que se hace actualmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre discos MBR y GPT? Es el soporte a las particiones, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar. Eso es algo relevante, ¿no? Entonces, MBR, este modelo, ¿no? Eh, soporta hasta 2 TB de particiones máximo, ¿ya? Y GPT
soporta particiones grandes de disco. Entonces, es una de las características que tienen ambos, ¿no? Sí. Entonces, estamos haciendo un poco también, ¿no? De lo que son entrada-salida y hablar un poco de uno de los periféricos o de uno de los elementos físicos que es administrado por el sistema operativo más importantes, ¿no? Bueno, la memoria es otro de los elementos, pero ahora estamos centrándonos en el disco, ¿sí? Entonces, y bueno, entrando un poco al disco, estamos hablando de que hay dos tipos, ¿no? Que actualmente se manejan dos tipos, que es el disco MBR y GPT, ¿no? Y los discos MBR siempre existieron, los de este tipo de discos, por muchos años y están muy vinculados con el BIOS, ¿no? Que es el que todas las máquinas traen, ¿no? Y actualmente tenemos lo que es UEFI que es como la otra alternativa al BIOS, ¿no? Y que bueno, normalmente se vincula BIOS a MBR y a UEFI, ¿no? Y bueno, para no entrar tampoco en más detalles, el MBR justamente tiene algunas limitaciones, ¿ya? Y una de las importantes es que va a soportar hasta 2 teras. Tiene otras limitaciones que después vamos a hablar. Es el número de particiones primarias que se puede tener, ¿no? ¿Ya? Y GPT, bueno, rompe esas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, actualmente los discos todavía están en el orden del 1 tera, 2 teras, ¿no? Entonces, todavía, digamos, es usable MBR y se sigue usando MBR, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo la forma más usual, ¿no? De manejo del disco, ¿no? Entonces, GPT, muy posiblemente algunos sí, me refiero a algunas laptops, ya están viniendo con ese soporte, con GPT, en lugar de MBR, muy posiblemente. Ahora no podría decirles qué modelos, ¿no? ¿Ya? Y, y lo del UEFI igual, ¿no? O sea, son modelos actuales que te van a traer UEFI en lugar de BIOS, ¿ya? Entonces, y bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Sí, me refiero a que la forma de qué características tiene, pero imagino también que tiene lo del orden de buteo, ¿no? Para poder especificar. Ahora, lo mismo aquí, ¿no? O sea, en lugar de MBR estaría aquí GPT, que al final llega a ser igual un espacio reservado del disco donde se va a residir el programa de arranque, ¿no? Entonces, no va a cambiar mucho esto, ¿no? Bien, ahora, ya, continuando. Entonces, hasta ahí yo creo que ya está totalmente claro del sector de arranque que el disco duro tiene, ¿no? Que son 512. Ahora, nos vamos a centrar ahora en el disco, justo en este, ¿no? Nos vamos a centrar aquí, en esto, ¿no? En los discos MBR. No vamos a hablar de disco GPT, ¿ya? Entonces, lo que hagamos ahora en adelante va a ser en discos MBR, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces los discos MBR tienen, bueno, ya dijimos, el soporte hasta 2 teras de particiones, ¿ya? Y otra de las limitaciones es que voy a poder manejar, voy a poder crear aquí particiones, antes, pero vamos a hacerlo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Ya hablando un poco de disco MBR, en este lado de la pizarra voy a hacer, ¿ya? Maneja particiones primarias y particiones extendidas y particiones lógicas, ¿no? Entonces los discos MBR te manejan estos 3 tipos de particiones primarias, ¿no? Y
centrándonos un poquito aquí, esto voy a venir un poquito aquí. ¿Ya? Vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, una de las limitaciones es que las particiones primarias en un disco MBR tienen un máximo de 4. ¿Ya? Y las extendidas se las utiliza para contener particiones lógicas. ¿Ya? Las extendidas también cuentan como primarias. Eso quiere decir que en total puedo tener, eh, normalmente se maneja una extendida. Entonces, si manejo, digamos, una partición extendida, voy a tener 3 primarias. Podría tener 2 extendidas, 2 primarias, pero al final, en total, eh, un disco de tipo MBR voy a tener una, 2, 3 y 4 particiones de tipo primario, ¿ya? No puedo tener más, ese es su límite, ¿ya? Entonces es 1, 2, 3, 4. Entonces puede ser una de estas, voy a anotar aquí, una de estas puede ser, digamos, este puede ser primario, primario, y esta puede ser una extendida, ¿ya? Entonces, y actualmente todavía se maneja de este modo y tampoco, digamos, es insuficiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues todavía es, ¿no? Cuando tal vez tengamos discos de 3 teras para arriba, quizá ya ahí tengamos la necesidad de usar GPT, ¿no? Les digo esto porque, por ejemplo, en el caso de los discos SDD, que son los discos que bueno, la mayoría ya los va a preferir por la velocidad. Entonces son de 256 a 500 gigas, ¿no? Son discos pequeños. Ahora hay otro nuevo tipo de disco que no sé si les comenté, MM2 creo que se llama. No sé si alguien me corrige cuál es el nombre de esos dos, de ese otro tipo de disco. Es mucho más rápido que el SSD. Y su tamaño tope es de 1 tera, o sea, no es más grande que eso, ¿no? Entonces, y el disco clásico, que en el mercado están también por el 1 tera hasta, creo que hasta 2 teras hay para vender, no estoy muy seguro, ¿no? Pero es muy común que te compres un disco de 1 tera, tanto para laptop como para disco rígido, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el tipo MBR soporta hasta 2 teras de partición, entonces todavía, digamos, va a seguir siendo un tipo de disco utilizado hasta el día de hoy. Entonces, centrándonos en MBR, en ese tipo de disco, entonces tenemos que entender que el disco solo puede tener 4 particiones de tipo primario y las extendidas son consideradas como primarias, ¿no? Entonces podría tener 2 extendidas y me voy a quedar con 2 o tener 3 extendidas pero tener una primaria, ¿sí? Ahora, ¿en qué esto, digamos, me afecta? ¿Para qué me sirve todo esto? Por una cuestión más por el lado de Windows, ¿ya? Más por el lado de Windows, este detalle me ayuda. ¿En qué sentido? En el caso aquí voy a ponerlo como nota y lo voy a después borrar. Es que Windows, todas sus versiones, instala solo en la primera partición primaria, ¿sí? Entonces yo no puedo instalar Windows dentro de una extendida, no puedo instalar aquí ni aquí. Windows sí o sí se instala aquí, sí o sí. No te permite instalar.
Linux te permite elegir, yo puedo instalar aquí, de hecho, vimos, ¿no? Cuando hemos visto que el sistema está en la segunda partición, no está en la primera. La primera partición es para swap y la segunda partición es para el sistema, ¿no? Entonces, en el caso de Windows, no. La primera partición del disco, sí o sí, tiene que ser donde se instala el sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que, que como la mayoría utiliza Windows, ¿ya? Entonces el disco lo tienes que preparar por lo menos con una partición primaria. Ya, si quieres, después utilizas una extendida, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hasta aquí está claro, ¿no? En que disculpe, pero sí o sí las particiones máximas son 4 o solamente son las primarias. Solo son las primarias 4. Entonces podría tener 4 particiones primarias y una extendida también, no hay problema, ¿no? No, o sea, 3 primarias y una extendida. O sea, en total, la extendida es como si fuera una primaria. En total solamente van a ser 4, ¿no? Vamos a hacer lo En- siguiente. Voy a borrar este de Entonces, aquí. ingeniero, disculpe, entonces podría colocarle sí o sí una primaria y 3 extendidas, no puedo colocar ni primaria ni extendida más. Sí o sí, entre los primarias y extendidas debe ser 4 no más, ¿no? 4 nada más. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Esto voy a borrar también. Esto también. Ya. Esto lo borraré. Voy a volver aquí a colocar las particiones. Entonces puedo tener 2, 3, ¿ya? Y aquí una extendida voy a colocar, ¿ya? Aquí voy a poner la letrita ya de P, de primario, 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 primario. Y este va a ser el extendido. Como ¿ya? Entonces, y aquí lo que se hace es, vamos a colocar con otro colorcito, ¿ya? La extendida me sirve para poder crear particiones dentro de esta extendida, ¿sí? Entonces puedo crear aquí una partición, 2 y varias particiones. Esto no tiene un límite. El límite es el tamaño de la extendida, ¿ya? Entonces, esto que estoy dibujando de aquí son las particiones lógicas. Entonces, este de aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, normalmente lo que se acostumbra es tener una partición primaria y otra partición extendida, ¿no? Especialmente si solo vas a trabajar con Windows, ¿no? Si vas a trabajar con Linux, mínimo Linux necesita 2 particiones. Entonces tendrías que preparar el disco con 2 particiones primarias y una extendida, ¿ya? Ahora, una de las particiones primarias, como va a ser fijo para el swap, el tamaño, ya les dije, es que se maneja hasta el día de hoy, es el mismo tamaño de la memoria o el doble. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es de 12 RAM, de memoria RAM. Entonces, si voy a crearme un nuevo disco, ya me refiero a,
Si quisiera instalarme una máquina, un nuevo sistema operativo en mi máquina real y le pongo un nuevo disco, entonces lo que tengo que hacer es, una de las primeras particiones tiene que tener 24 gigas. Esa va a ser el swap. Después me voy a crear la del sistema operativo, ¿ya? Que va a ir variando, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Windows, eh, de hecho, creo que el sistema operativo ocupa más de 5 gigas, así que según eso, ¿no? Vas colocando, ¿ya? ¿Sí? Entonces podría ser lo siguiente, digamos, podría colocar 20 gigas para el sistema operativo. Sí, por ejemplo, ahorita mi Linux está ocupando como, bueno, no tengo ahorita el dato de cuánto está ocupando, pero debe ser como unos, o sea, simplemente es pensarlo, ¿no? O sea, mi disco de instalación es de 4 gigas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si lo instalo completo, así con todos sus paquetes, ocuparía unos 4 gigas, ¿no? A eso hay que darle un espacio adicional para que no puedes, digamos, trabajar con un disco completamente lleno, ¿no? Tienes que tener espacio. Entonces, a eso, entonces estamos hablando que en un Linux es de unos, podría ser unos 10 gigas, un tamaño razonable la partición primaria que le des, ¿no? En el caso de Windows, ni hablar, ¿no? Es bastante grande. Eso sí podemos ver aquí. En el otro también podríamos ver, solo que va a tardar mucho en saber, ¿no? El, también aquí en Linux podemos ver. A ver, rápidamente, es lo malo es que va sobre... Ya, después vamos a ver lo de los tamaños, ¿ya? Pero hasta aquí está claro, ¿no ve? Está claro, ¿cierto? Entonces, lo del Masterbus Records, 512 bytes, no, yo no tengo que decir este es su tamaño, nada, así que empieza a particionar, ya va a empezar a particionar después de los 512 bytes, ¿ya? Y aquí entra el concepto de particiones primarias, extendidas y lógicas. Entonces, justamente cuando quiero tener varias unidades, es que se crea una extendida, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a permitir. Entonces, creo mi unidad extendida y dentro de la unidad extendida, digo, mi partición extendida, dentro de la extendida voy creando mis particiones lógicas. Y las particiones lógicas pueden ser una, dos, tres, cuatro, varias, ¿no? No necesariamente está limitado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso sería, ¿ya? Disculpen que yo tengo una pregunta, por favor. ¿Cuál será? ¿Qué tipo de partición maneja el SUA? No, esa es una partición. Justamente como FDIS vamos a crear las particiones, así que solamente es que se lo va a usar como swap. Al momento de instalar el sistema operativo, seleccionas cuál va a ser tu sistema y la otra partición lo va a usar como swap. Sí, me refiero a que el swap, digamos, o sea, las particiones son independientemente del sistema operativo, simplemente es el disco o creamos, ¿no? Espacios reservados, particiones, que ahí puedes decidir en un sistema de archivos, puedes decidir ahí, digamos, puedo instalar ahí Windows, puedo instalar ahí Linux, y una de las particiones la puedo usar para swap, ¿sí? Entonces, o esta de aquí, esta puede ser swap, o esta de aquí puede ser swap, va a ser independiente. Eso es al momento de instalar ya el sistema operativo, el usuario decide cuál partición es swap y cuál partición es sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Responde tu pregunta. No me fijé quién Sí, preguntó. sí, sí, gracias. Ya. Bien, entonces, bueno, en el gráfico que tengo aquí este sistema, ¿no? Este es el clásico esquema que se ha manejado por muchos años. Una partición primaria, esto por el Windows, ¿sí? Que sí o sí es en la primera partición. Bueno, aquí estoy ignorando el MBR, ¿no? Ya estoy asumiendo nomás ya solamente viendo la vista de particiones. Una extendida que ocupa todo el disco y dentro las particiones lógicas, ¿no?
Entonces ese es el esquema clásico, ¿ya? A esto lo que se podría variar es tener una partición aquí primaria, se me refiere, aquí vamos a hacerlo, ¿ya? Ya uno de sugerencia. Ingeniero, disculpe, entonces las particiones lógicas solo pueden estar dentro de las particiones extendidas, no pueden Sí, estar dentro de una partición primaria. no, no puede estar dentro. Y lo más que se maneja es una partición extendida. O sea, no tendría sentido tener dos, ¿no? Suficiente es uno porque ahí puedo tener varias particiones lógicas. Entonces, lo que se acostumbra y lo que se podría como sugerencia es, ¿no? Ah, vamos a borrar esto. Ya borró todo. Es lo que no me gusta de esto. Vamos a hacer así. Control Z, Z. Sí, todo va borrado. Es esto, ¿no? Esto más borraremos. Incluso hasta es apropiado esto. Mira, me refiero a lo siguiente. Voy a borrar esto mejor. Ah, ¿no? Y es lo que en el caso de SUSE2 se hace, ¿no? Esta partición pequeña, que va a ser más pequeña, ya, mejor haremos así. Ya que estamos graficando, no tenemos también cierta proporcionalidad, ¿no? Entonces aquí es un pedazo pequeño, ¿no? No es grande para el Masterbus Deco, ¿ya? Después, a partir de aquí, voy a crear, ¿no? La partición para el swap, que no va a ser muy grande, ¿sí? Me refiero a que como ya tengo un tamaño definido, ¿no? Mi memoria es de 12 gigas, mi partición va a ser de 24 gigas. Entonces lo defino el primer espacio para el swap. Y es lo que tenemos ahorita en nuestro SUSE. Después, la partición para guardar el sistema operativo, ¿ya? Y el resto extendido. Y dentro de este extendido, las particiones lógicas. Entonces, eso sería, digamos, uno sugerido para poder pensar, digamos, en qué voy a manejar, digamos, Linux específicamente, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería, digamos, el problema de este esquema si se tratara de Windows? ¿Alguien me puede decir? A ver, vamos a poner pausa un momentito a la grabación. Ya. Bueno, entonces, no se olvide entonces que Windows sí o sí me exige instalar en la primera partición primaria. Entonces, si hago un esquema donde la primera partición estoy pensando que lo voy a destinar al swap, podría terminar siendo una partición pequeña, ¿no? Comparado, digamos, con la otra partición que pensando que es para el sistema operativo, lo voy a crear de un tamaño grande, ¿ya? Entonces, ese detalle hay que tomar en cuenta. Windows solo en la primera partición primaria, ¿ya? Ahora, aquí nos concentraremos en este dibujo de aquí, ¿ya? Entonces, en Linux
se va a identificar de esta manera, ¿no? El primer disco, que normalmente es el primer disco donde está el sistema operativo, las particiones se van a enumerar como 1, 2, 3 y así sucesivamente. La partición extendida igual se le va a enumerar, ¿no? No va a tener otra denominación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi partición 3 es la extendida, va a ser la SDA3 nada más. Simplemente va a tener una marca que diga que es extendido, ¿no? Pero para identificar a la partición es SDA3, ¿ya? Y las lógicas empiezan desde la partición 5 para adelante. Entonces las lógicas se las enumera como partición 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, en Windows, si este disco lo instalo en Windows, si instalo, digamos, Mac, bueno, no podría decir, es como identifica las Mac. No sé si alguien tiene alguna Mac, tal vez podría correr el Fdisk para ver cómo lo está identificando el disco. ¿Ya? Entonces estoy hablando de esto de DepSDA1 es pensando en Linux en general, ¿no? Cómo maneja Linux. Porque si hablo de Unix, hay algunos sistemas operativos Unix, por ejemplo, Solaris, usa otra forma de identificar al disco. Hay otros Unix que es para PC, que es FreeBSD, igual identifica de otra manera el disco, ¿ya? Pero en todos ellos lo que no va a cambiar es el hecho de que va a manejar particiones, o sea, al final yo puedo agarrar este disco como está particionado, como tal, y sobre esto yo puedo decidir instalar FreeBSD, puedo decidir instalar, digamos, una Solaris. Hay Solaris para PC por si acaso, aunque ya es poco usable, pero hay todavía. Puedo instalar un Windows 11, un Windows Server, un Linux, un SUSE o un Ubuntu y demás, ¿ya? Entonces, este concepto que estamos viendo, digamos, de preparar el disco para que contenga mis archivos, es independiente de qué sistema operativo voy a manejar, ¿ya? ¿No? Entonces es independiente, ¿no? Especialmente si estamos hablando de discos MBR. Si es de discos GPT, aquí sí tienes que revisar qué sistemas operativos te soporta GPT, ¿no? Y también si tu hardware soporta GPT. Entonces, esto de MBR es como se dice, es no sé qué término usar, pero me refiero que es el tradicional, es actual y para todos los sistemas operativos, ¿no? O sea, todos los sistemas operativos actuales soportan MBR, disco MBR, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, la única limitante que tendría, y una vez más la voy a mencionar, es que el tamaño máximo de partición que puedo tener en un disco MBR es la única limitante. Pero sobre eso, digamos, tengo la ventaja de que este mismo disco MBR lo puedo usar para instalar Linux, para instalar Windows o para instalar dos sistemas operativos al mismo tiempo, en el mismo disco o en la misma máquina, ¿no? Ya, ahora, si fuera bueno, eso era, digamos, para poder hacer referencia a los discos, ¿no? ¿Ya? Entonces nos estamos quedando como en Linux hago referencia y todas las distribuciones hacen referencia como SDA, DEP, SD, la letra y el número para la partición. ¿Sí? Está claro esto también, ¿no? La letra es el disco A, B es primer disco, segundo disco y la partición es anumerada. Ahora, en el lado de Windows, esto llegaría a ser así. Ya me voy a concentrar en el dibujo de arriba. ¿Dónde estás? Anotar. Este sería la unidad C. Este sería la unidad D. Y este sería la unidad E. ¿Ya? Ahora, si fuera este esquema de aquí abajo, una partición primaria y una extendida, este sería la unidad C. Este sería la unidad D. Este sería la unidad E. Este sería la unidad F.
O sea, esa letra le pondría, ¿no? Cuando abras mi PC, G. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en Windows, no va a tener como en Linux, ¿no? Que si, digamos, veo una partición que tenga el número 5, entonces estamos hablando que es una partición lógica. Las particiones lógicas se enumeran desde el número 5, ¿ya? ¿Sí? Entonces podría tener yo, digamos, un solo disco. Entonces mi primera partición va a ser SDA1, la otra partición va a ser SDA5 directamente, ¿no? No necesario, no va a ser, ¿no? Me dejo entender. Es porque justamente son 4 particiones primarias. Entonces se reserva los números 1, 2, 3, 4 para usar para primaria extendida, ¿no? Entonces, de hecho, en este esquema, bueno, ya eso cuando lo hagamos en la práctica, vamos a ver que este va a ser SDA1, a esta partición extendida le va a llamar SDA2 y las lógicas como SDA5. Ahora, si esto lo instalo Windows, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver la primera partición como C, unidad C, la segunda como D, la tercera como E, así, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora sí, ¿puedo borrar? Sí, Inge. Ya. Sí, porque va a solapar todo. Bueno. ¿Listo? Bien, vamos a venir aquí. Administrador de discos. Aquí está. Crear partición. Esto solamente ábranlo, no hagan nada. Ya, porque es el disco que tiene el sistema operativo. Entonces, Windows, en el lado de Windows, como todo es gráfico, te va a mostrar esto, aunque también tiene una aplicacióncita consola, ¿no? Poco usual, porque la mayoría utiliza el entorno gráfico. Entonces, esta es la vista que te da Windows, ¿no? ¿Sí? Disco 0, básico. ¿No? Entonces, como ven, la partición que está con sistema de archivos C, la siguiente partición con sistema de archivos D directamente, ¿no? Si esto fuera Linux, este sería, digamos, por ejemplo, si esto fuera una partición de recuperación, es esto, ¿no? Bueno, este es el caso ya de las laptops que traen ¿no? Están particionadas de esta manera. ¿No? Que para poder recuperarte en caso de fallos, ¿no? Y volver y restaurar, digamos, ¿cómo llaman? Restaurar a fábrica, ¿no? Entonces, si lo veo desde Linux, esta sería SDA1, SDA2, SDA3, ¿ya? O sea, todas las particiones las identifica con una letra Linux. Pero en el caso de Windows, como esta tiene sistema de archivos, unidad C, esta no tiene sistema de archivos, ¿no? Este es otro tipo de partición. Y aquí es la unidad D, ¿no? Esa es la vista que tiene Windows, ¿ya? ¿Qué más aquí tienes? ¿No? Entonces aquí te fijas, tienes una opción que dice convertir en disco GPT, ¿ya? Entonces Windows soporta GPT, incluso desde la versión Windows 2003 te soporta GPT. Entonces me da la opción de poder cambiar un disco a GPT, a MBR y me da esa opción. Es decir, que si a esta máquina yo le agrego un nuevo disco y le digo aquí botón derecho, me va a dar la opción en Windows de poder convertirlo este disco a GPT, ¿no? Que bueno, al final va a ser, o sea, va a reemplazar el MBR, ¿no? Igual va a reservar ese espacio, solo que este disco ya me va a soportar particiones grandes, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el lado Linux, no todos soportan GPT, así que tal vez lo más aconsejable es seguir nomás manejando MBR porque es algo universal. Esa era la palabra exacta. MBR es un esquema de disco universal, ¿no? Esa es la gran ventaja del MBR, es universal para cualquier sistema operativo, cualquier disco, o sea, físico, me refiero
Pongámosle un disco Seagate, pongámosle un disco MM2 y demás, ¿no? O sea, MBR es universal, ¿no? Entonces puedo manejar en cualquier fabricante, para cualquier sistema operativo, ¿no? Entonces, esa es tal vez la ventaja por la cual todas las laptops, incluyendo actuales, siguen manejando MBR, ¿no? Por lo menos, no sé, alguien tal vez podría alguien entrar a su máquina un momento y me dice si hay alguno que tiene una vista diferente a la mía. Vamos a poner un momentito pausa ya. Bien. Ya, entonces durante la pausa hemos visto algunos otros detalles más para aclarar la diferencia de un disco MBR y un disco GPT, ¿no? Y bueno, hemos visto también de algunos de los de sala que tienen su disco como GPT, ¿no? En el caso mío es un disco MBR. Bien, entonces vendremos ahora a Linux otra vez, ¿no? fdisk-l de SDA. Ya no van a trabajar con este disco por si acaso les aclararé, sino que lo van a matar perdón, pues el término, pero literalmente lo vas a matar el sistema operativo. Entonces, este es el disco principal, ¿no? Ya, sobre esto también he revisado, ¿no? A manera de aclarar también, ¿se acuerdan que dijimos, ¿no? Que esto no era muy coherente, este de 255 cabezas, ¿no? Y justamente es que no, o sea, no es, o sea, está aclarado que estos datos no son exactos, entonces sugieren ignorarlos, ¿no? O sea, revisando en foros. Y justamente es la razón por la cual una versión superior ya no muestra esos datos. Después entendí por qué, digamos, una versión superior como esta de SUSE 15 y el Rocky Linux, que es uno distro actual, ya no muestra esa información de sectores, cabezas y demás, ¿no? Directamente muestra esta información, nada más, ¿no? Entonces ha habido ese cambio de versiones antiguas con esta, ¿ya? Bueno, eso para aclarar. Y bueno, aquí entonces mi primera partición, ¿no? ¿No? Aquí me dice, y bueno, no me dice el tamaño, ¿no? Simplemente me dice inicio y final. Fíjense, aquí dice desde 2048. Entonces, no, eso es señal, no, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Si esto, o sea, hay un espacio reservado, por eso, digamos, no importa qué dato sea, me refiero que ahorita es un número abstracto 2048. Pero si la primera partición empezara desde el primer espacio disponible, tendría que ser cero, ¿no? O por lo menos uno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un espacio que está usado para el Master Bus Record, ¿no? Por eso el start aquí en una unidad es desde el 2048, ¿ya? Ahora sí, vamos a venir a la unidad, vamos a hacer un fdisk -l del el disco que les pedí que agregue, ¿ya? Entonces vamos a hacer rápidamente. Es la siguiente, vamos a volver a hacer lo mismo, pero con un poco más de detalle. ¿Ya? Le dicen nuevo. Le dicen primario. Le dicen aquí 1. Le hacen aquí enter y enter. Y después le dicen W. ¿Ya? Entonces por ahora, digamos, estamos haciendo a lo cieguito, ¿no? Enter, enter. Ya la siguiente, es que ya nos queda mucho tiempo. Solamente quiero terminar aquí. La siguiente vamos a continuar con más detalle. ¿Ya? Entonces, he creado una sola partición. ¿Sí? Entonces, está empezando desde el 2048 y terminando aquí. Entonces, similar al otro, ¿no? Entonces, es señal de que hay un espacio que está reservado para el Master Bus Record y ese espacio es el mismo tamaño para todos los discos. Vuelvo a hacer otra vez el SDA, ¿sí?
desde el 2048. Ahora, este de aquí, 231 contra 2, quiere decir que esto es más o menos así, ¿no? Algo así. Y con esto nos retiramos. Este era mi disco. Este es mi disco. Entonces, aquí tengo dos particiones en el disco SDA. Y desde aquí nomás voy a hacer la flechita, ¿ya? Entonces, esta posición 2048 está refiriéndose a esta posición. Desde aquí está empezando. Y este 2, 3. Esto creo que está haciendo referencia al sector. ¿No? Esto sería esto de aquí. ¿Ya? Ahora, si se fijan, mi disco SDB también está empezando desde esta posición. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que antes de esa posición, aquí existe un espacio para el MBR. O sea, está el MBR atrás, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces se fijan en este caso, bueno, si ya tienen un disco agregado, ambos, el inicio de la primera partición es en la misma unidad. ¿Ya? En la misma unidad es. Voy a borrar. ¿Qué más? Vamos a venir aquí. Ya. Es el sector. ¿Ya? Entonces esa unidad 2048 es el sector. Entonces, no es el sector 1, primer sector, ¿no? Sino es el sector 2048. Eso quiere decir que los anteriores sectores ya están reservados, no se los está usando. ¿Ya? Y todos los discos están empezando en el sector 2048, en mi caso. Alguien que esté con Linux y hacer un fdisk-L. Y con esto nos retiramos. ¿Me puede decir qué valor les muestra aquí el inicio? ¿En qué sector inicia? Ingeniero, estoy con el VMware, está con 2048 igual el inicio. Ya. Bien. Listo. Quedaremos aquí. La siguiente, entonces, vamos a ver con detalle el tema del particionamiento. Ya. Y bueno, no es tampoco muy complicado. Es sencillo. Y bueno, después ya vamos a crear el sistema de archivos, que es mucho más sencillo todavía. Y bueno, vamos a ver algunos comandos y después vamos a ver también la estructura del sistema de archivos, ¿no? Entonces, eso sería.